Ahí, ahí está grabando ahí. Entonces, ya tienen que cerrar los micrófonos para que no les salga la grabación de ustedes también ahí. Bien, entonces nosotros vamos a entrar a otro tema ahora. Más grande eso, que ustedes lo vean allá. Le voy a cerrar el micrófono para que no le hagan ruido a los que queden dormidos ahí. Ustedes saben que se dice así, siempre los que se tengan que salir de la clase se salen, pero háganlo en silencio, para que nunca despierten a los que se queden. Bien, entonces, vamos a hablar de lo que son estimaciones hoy. El tema de las estimaciones en estadística es amplio porque en estadística todo lo que se hace con muestras es una estimación. Usted dirá, ¿y por qué? Bueno, lo que sucede es que si nosotros tenemos una población de la cual tomamos una muestra, no necesariamente esa muestra me explica lo que está pasando en la población en un 100%. Lo que ella me da es un valor aproximado que es probable que en algunos casos coincida exactamente con lo que dice la población. Entonces, por eso se le llama una estimación a todo resultado que proviene de una muestra. Cuando los resultados vienen de la población, es decir, tomando a la población completa, eso se llama a través de un censo, entonces eso se llama un parámetro. Entonces, el censo es cuando se toma información de todos los elementos. Entonces, esas estimaciones tienen sus dificultades, tienen errores, hay diferentes tipos de errores. Errores es uno en que ellas se alejan del valor del parámetro. Acuérdense que lo que yo estoy estimando es el parámetro. El parámetro es el indicador que se midió con la población completa. ¿Qué pasa? Que si yo calculo una medida con una muestra, hay muestras que sus resultados están ahí cerquita del parámetro, ahí mismo. Y hay algunas que coinciden, pero hay otras que quedan lejos del parámetro. Porque recuérdese que si usted tiene una población N mayúscula, N grande, y toma una muestra N pequeña, de esa población yo puedo tener muchas muestras tamaño N y cada una me da un resultado. Hay muchos resultados que coinciden, muchos, pero hay otros que no. Pues si yo pudiera calcular de cada muestra posible el promedio, por poner un ejemplo, y lo graficara después todos esos promedios de todas esas muestras posibles, me van a dar una gráfica como esa. Eso es lo que realmente me da una distribución normal, donde aquí en el medio va a estar el valor del parámetro, es decir, el valor real de la población. Sin embargo, yo voy a tener una muestra que me van a dar un resultado por aquí, otras me lo van a dar por aquí, otra por aquí, otra de este lado. Entonces, eso es uno de los problemas de la estimación, de que no todos los resultados coinciden con el parámetro. Entonces, yo tengo un problema ahí, porque y si mi muestra es de la que está lejos por aquí, entonces hay algunas que quedan por aquí y hay otra por aquí. Sin embargo, yo tengo un problema. Entonces, eso es parte de los errores que contienen o que producen cuando se trabaja con muestras. Entonces, todo resultado de la muestra, como ya dijimos, es una estimación. Entonces, para que un estimador, que también se le llama así, que medido a través de una muestra, tenga características confiables, entonces debe responder a estos elementos que están aquí. Debe tener esas características, pero no siempre. El que no adolece de una, adolece de la otra. Entonces, bueno, hay que vivir con alguno. Entonces, los estimadores tienen sus atributos que deben cumplirse. Y eso se debe medir o se debe evaluar para ver si es verdad que
ellos funcionan, que pueden explicarme una muestra. Ahora, la mayoría de la gente que hace un estudio por muestreo, muchos no saben todas esas cosas, entonces ellos cogen la muestra y lo que le dé, dicen, mira, en esa población pasa tal cosa. Por ejemplo, en las encuestas políticas, ustedes van a encontrarse que una muestra le da, por ejemplo, bueno, el candidato tal del partido tal tiene una preferencia de 30%, y otra le da el 33%, y otra le da el 35%. Pero todas esas muestras están bien, lo que pasa es que no todas coinciden. Y de repente lo que habría que hacer es cogerlas a todas, promediarlas a todas, y eso es lo que te da más o menos un valor acercado al real. Pero cualquiera de ellas también. Lo que pasa es que depende de cuál te tocó a ti. Si te tocó una muestra que le dio el valor aquí o te tocó una que le dio aquí, porque te acuerdas que la tomaste al azar. Entonces eso provoca que el muestreo no sea 100% preciso. Hay veces que sí, pero no siempre. La mayoría de las veces no. Entonces eso hay que estudiarlo cuando se trabaja con muestras. No pongan su cabeza sobre ninguna guillotina por resultados que se midieron a través de una muestra. Ahora, si existe una consistencia, como dice aquí, entonces sí podemos decir, mira, esa muestra explica lo que pasa en la población. ¿Por qué? Porque a medida que la muestra fue aumentando, el indicador se mantuvo. Igualmente, si se seleccionaron muestras diferentes, también el indicador se mantuvo. Entonces, si hay una consistencia, pues entonces podemos decir que sí, que lo que esa muestra dice es verdad. Pero es verdad, por supuesto, con su pequeño falla, porque no es que es 100% perfecta. Bueno, entonces, cuando se hacen estimaciones, las estimaciones las hay de diferentes tipos. Profesor, Dígame. ¿puede brevemente comentar cada uno de esos atributos ahí de las estimaciones? Sí, Insesgado, etcétera, etcétera. sí, vamos a irse poniendo, vamos a ir con ejemplo. Aquí dice, por ejemplo, ¿qué es insesgado? Cuando se dice que un estimador es insesgado, quiere dejar dicho que su resultado está muy cerca del valor del parámetro. Eso es lo que le está diciendo, está bien cerquita. Entonces, si se va hacia un lado, acuérdense que en estadística se mide lo que se llama el coeficiente de sesgo, y eso se mide a través de la asimetría. Entonces, ese es un elemento. Dice también que un estimador debe ser imparcial. Imparcial también es no sesgado, pero es si el promedio tiende eso es cuando tomamos varias muestras posibles. Entonces, el promedio tiene la misma frecuencia. Es decir, cuando usted tiene un promedio aquí con una muestra y ese promedio salió de una cantidad de elementos que estaban en un rango de tanto y en el otro también. Entonces, a medida que usted toma diferentes muestras, esa distribución se mantiene. Entonces, ahí decimos que es imparcial. Si se mueve para una vez para un lado y otra para otro lado, entonces ya la imparcialidad se pierde. Se habla de la eficiencia. Bueno, la eficiencia se mide a través de lo que se llama el error estándar. Las buenas muestras son las que tienen un error estándar mínimo. El error estándar es lo que se mide a través de la desviación estándar, y eso tiene una fórmula. Inclusive el error estándar se mide como la desviación estándar entre la raíz de la muestra. La que tenga menor error estándar, ese indicador es más eficiente, es de mejor calidad. Permiso, maestro. Una preguntita. ¿No se considera como el error estándar más óptimo cuando es de 5% o menor? No, porque el 5% es el error de muestreo que usted usa. Ah, ok. El error de muestreo tiene un concepto y el error estándar tiene otro concepto. El error de estándar es una medida de un resultado de una medida. El error de muestreo es para la muestra general. Entonces no son 100% iguales. A pesar que los dos se refieren a desviación.
Dice que tiene que ser coherente, tiene que mantener coherencia. Dice que el valor parlamentario de la población, a medida que aumenta la muestra, ese valor tiene que parecerse más al de la población. O sea, que cuando yo calculo un estimador, a medida que la muestra aumenta, él se tiene que parecer más al parámetro. Por ejemplo, si usted tiene una población de 40 elementos, ¿y qué pasa? Que usted tomó, vamos a poner 5 nada más. Una muestra, ya seleccionó 5 al azar. Esos 5 te van a dar un resultado. Si esos 5 te dan un resultado, cuando tú lleves una muestra de 10, la muestra yo la voy aumentando, ahora voy a coger en vez de ser de 5, de 10. Estos 10 me tienen que dar un resultado más cerca de lo que me daría los 40. Y el que quiera que tome la muestra más grande, ese se vaya acercando más. Por supuesto, hay un problema, porque el muestreo es algo bien complejo en estadística, porque el tamaño de la muestra es verdad que es el que me va a decir si el resultado se me está aproximando al de la población, eso es verdad. Pero tiene que tomar en cuenta de que todo el tiempo tiene que mantener la misma distribución de la muestra, es decir, mantener la misma proporcionalidad de elementos entre los diferentes subgrupos que componen la población. Porque si usted crece la muestra, pero lo que hace es que la va a cargar, por ejemplo, del segmento poblacional, vamos a poner de clase baja, y sabiendo que la población tiene clase media, entonces no tiene que ir aumentando en los 3 grupos. Clase media la aumenté, clase alta también, para que haya un proceso de distribución constante relativo, es decir, porcentaje. Porque si aumenta un solo segmento, ya tiene un problema. Es como si te dijera, ok, yo tomé una muestra y esa muestra tiene, por poner un ejemplo, un 20% de clase media, un 40% de clase baja, un 40% de clase baja, y el resto, un 40 más, sí, 40 más, de clase alta. Supongamos que esa es la primera muestra que tomé, ese es el porcentaje, cómo está distribuido. Ahora, ¿qué pasa? Que esa muestra que yo tomé es de 200 elementos y están distribuidos relativamente así. Ahora yo aumenté la muestra y ahora la muestra es muy pequeña. Entonces, coge a 300. Ahora yo voy a decir, súmela a 300. Ya aumentamos a 300, pero los 300 lo que yo hice fue que aumenté este grupo, que en vez de tener un 20%, yo lo subí un 30%. A él. Pues eso quiere decir dicho que este grupo probablemente tenga que bajar, por ejemplo, a un 35%. Y el de abajo también tiene que bajar a un 35%. Pues ¿qué va a pasar? Que no necesariamente yo estoy explicando lo mismo, porque las distribuciones son diferentes. Entonces, yo tengo que tratar de mantener la misma distribución y aumentar cada grupo de manera tal que él no se beneficie más que los otros. Eso que me refiero. Como decía, aquí el último elemento habla de la consistencia. La consistencia es que si yo tomara muestras diferentes, eso tiene que mantenerse el %. Por ejemplo, supóngase que usted dijera, yo quiero haciendo una estimación. Entonces usted lo que hace es que aquí tomó una muestra. Entonces, no, yo quiero ver si eso se mantiene. Entonces tomé otra muestra aquí. Si para yo decir es consistente ese estimador, en esas 2 muestras tiene que haber un resultado parecido. ¿No? O vamos a suponer, porque también puede cambiar, porque depende de la estrategia. Por ejemplo, en política, eso lo vi ahí en la UAS, cuando se inició el proceso, la distribución de los votantes por preferencia era una, pero se fueron haciendo actividades que fueron modificando eso. Entonces ya aquí hay un factor interno que está influyendo, entonces ya la consistencia se va a perder. Y la consistencia va a consistir en el aumento, pero fruto de las acciones que usted hizo, que fue modificando las preferencias de los candidatos, pues por lo tanto aumentó cualquier indicador que se tuviera calculado ahí, fue cambiando, porque como siempre el % y cosas de eso que se calculan, pues ese % fue aumentando o en algunos casos disminuyendo.
Entonces, bueno, pues hubo una inconsistencia, porque primero yo tenía un 40 y ahora tengo un 28, sí, porque los otros hicieron algo que tú me hiciste. Y pedí. Y así es. Entonces, el muestreo se quiere que se piense todo ese tipo de cosas, porque no es porque yo haga los cálculos de eso, pero eso requiere que se vaya haciendo la evaluación durante el proceso, es decir, a medida que la muestra me va aumentando, ¿qué está pasando? Por ejemplo, hoy día es muy fácil hacer eso, porque hoy día cuando usted va a hacer una investigación por muestreo, vamos a poner el primer día, usted entrevista por poner un ejemplo, 100 personas, primer día. Ese es el tamaño de la muestra de ese día. Pues al otro día ya yo subí a 200, pero yo puedo ir calculando día por día cuánto fue la respuesta de la cantidad de personas que fui entrevistando. Y a medida que la muestra me esté aumentando, habrán indicadores que no van a cambiar. Entonces, esos que nos cambian, porque parece que son muchos de estimación, esos que no cambian ya se convierten en consistentes. Los que siguen cambiando, entonces ya eso es un problema que no depende realmente del incremento de las entrevistas. Por supuesto, siempre ten en cuenta que si las entrevistas yo no las llevo distribuidas como está distribuida la población, eso me lo va a enterar como quiera, porque ¿qué pasa si yo voy entrando, voy digitando solamente las entrevistas que hice en la capital? Y entonces cuando me mudo a Vallaguana, la muestra aumentó, porque ahora tengo las de la capital más las de Vallaguana, pero tengo un problema. Es que la conducta, la actitud, la preferencia, la respuesta de la gente de Vallaguana me va a alterar este resultado de la capital. O sea, cuando yo lo una, lo doy y quiero tener un resultado global. Entonces, eso es lo que hace la muestra. El muestreo es algo, por eso es que hay que estudiarlo como especialidad. No es así de que no, porque yo sé la fórmula y calculé la muestra y tenga cuidado con eso, porque lo que pasa es que usted no le enseñan el detalle, como si usted dijera la medicina, yo sé sacar muela. Entonces, ahora tengo yo todo el detalle de cómo se saca una muela, no, pues entonces ahí está el problema. Pues yo cojo un martillo y un alicate y saco cualquier muela y está afuera, pero esa muela no está bien sacada porque le destruí la cara al dueño de la muela. Entonces, los dos estamos sacando la muela, pero no igual, no con la misma conciencia. Entonces, el que sabe sacar muela es el experto en eso, que sí sabe del procedimiento que hay que usar y los elementos que hay que utilizar para evaluar el proceso y que no haga daño. A mí me lo ponen, no, dale con el martillo y saca la muela y se acabó y fuera. Si no, coge siéntalo en una silla, amárrale la muela de un cable y amárrasela en el techo y tíralo de la silla, que la muela va a salir también. Pero así no es. El experto en muela es el que sabe sacarla. Entonces, en muestreo es lo mismo. El que es experto de muestreo es el que toma en cuenta todos esos factores que debe incluir el proceso. Bueno, me imagino que todos entendieron. Entonces, tenemos el asunto de los tipos de estimación. Recuérdense que todo lo que se hace con muestra es una estimación, aunque usted diga que le diga, póngale el porcentaje de personas que consumen juegos de azar es 10%. Bueno, eso es una estimación. Eso no lo diga que es 100% porque no es 100% cierto. Entonces, tenemos en teoría de muestreo y de estimación, hay dos tipos de estimación. Y la gente, qué sé yo, que no maneja bien los procesos, usa la estimación puntual. Una estimación es puntual cuando usted expresa un resultado como ese. Por ejemplo, usted dice, el ingreso promedio de los hogares dominicanos es 26.748 pesos. Eso es un estimador puntual. Y nosotros ya vendemos eso y salimos a la calle y diseñamos proyectos y todo con eso. Y no es que están perdidos, no es que ellos están un poco en lo cierto, pero no 100%. Entonces, ese es cuando se hace una estimación puntual. Ni siquiera las personas que bregan que hacen ese tipo de análisis así, ni siquiera calculan
la desviación estándar, ni siquiera calculan la variabilidad. No, ya yo llegué al promedio, yo con promedio tengo. Pero recuérdense todos los problemas que tienen las medias promedio. Casi todo es promedio en la vida, ¿eh? Ya eso lo hemos dicho otra vez. Entonces, por eso, a los promedios, tenga cuidado y analícelo bien para que no diga una cosa por otra. Bien. El otro tipo de estimación se llama la estimación por intervalo. La estimación por intervalo es cuando usted está asumiendo que el valor de ese indicador que usted está estimando, de ese parámetro, no es un valor puntual así, sino que él está dentro de un intervalo que va desde A hasta B, siendo A menor que B, y esos son los límites del intervalo. O sea, A es un número como este, parecido a ese, y B es otro, parecido a ese. Pero lo que le está diciendo es el rango dentro del cual está incluido el valor del parámetro que usted está estimando a través de una muestra. Entonces ahora yo no le voy a decir a nadie de que, bueno, el salario promedio, el ingreso promedio de los dominicanos, de los hogares dominicanos, es 26,000 pesos. Ya yo no voy a decir eso así. Yo voy a decir que el ingreso promedio de los hogares dominicanos oscila entre 25,000 y 30,000 pesos. Yo sé que está en ese medio. Ahora estoy más en lo cierto porque yo no estoy asumiendo un valor puntual, sino un rango. Entonces, cualquier resultado que me dé dentro de ese rango es correcto. Cualquier muestra. Entonces, a eso es que se le llama una estimación por intervalo. Cuando se habla de una estimación por intervalo, ya hay que volver a tomar en cuenta o hablar. Mira, aquí está el ejemplo. Hay que tomar en cuenta lo que ya se llama el concepto de intervalo de confianza, a qué se le llama nivel de confianza, a qué se le llama nivel de significación, a qué se le llama error, como dije que ahorita, error estándar, y todo ese tipo de cosas, ya yo tengo que incluirlo como concepto en mi proceso de análisis. Por ejemplo, ustedes ven las encuestas que hace el Banco Central y las que hace la ONE. Esas encuestas están bien hechas, pero entiéndase que no ponga su cuarto entre 100% en eso, porque no necesariamente. Entonces, y también las encuestas para ciertos indicadores, ella da resultados buenos, muy cerca de lo que es la porción, pero como son encuestas tan grandes, ahí hay indicadores que no, que ellos no son tan representativos, porque primero no son para toda la población, son para segmentos particulares, y otros indicadores de eso, la cantidad de gente que lo respondió correctamente no fue tan alta. Entonces ya ahí tengo un problema. Pero hay otro que lo respondió todo el mundo, pues entonces ahí podemos hablar de que sí. Por eso cuando ustedes vayan a hacer análisis, y eso sí lo deben tomar en cuenta, los que trabajan con muestras, es que siempre tienen que conocer cómo se distribuye la muestra. Cuando digo la muestra, es la muestra efectiva, porque hay dos muestras. Está la muestra que usted calcula, que te da, bueno, seleccioné 400 hogares. Eso se llama la muestra calculada o seleccionada. Pero está la muestra efectiva. La muestra efectiva la constituyen todas las personas, hogares, que de verdad completaron la entrevista, porque no a todos los hogares que yo tenía seleccionados, yo no tengo datos de todo. Muchas veces hay algunos que no aparecen, otros no quieren responder, y todo ese tipo de cosas. Eso los muestristas lo manejan con lo que ellos le llaman con los indicadores de no respuesta, que ellos agregan un porcentaje a la muestra para tener el valor real, porque ellos contemplan la cantidad de personas que no responde y que por tal razón se requiere aumentar un poquito la muestra. Si lo responden todo, mejor, pero si no lo responden, entonces la parte que queda es la correcta. Entonces, como dijimos, se requiere hablar del nivel de confianza. Ya eso lo hemos mencionado cuando diseñamos la muestra. Se requiere hablar de con qué nivel de confianza se
determina la muestra. Ese nivel de confianza lo determinamos o le llamamos beta, que sí se van a encontrar en la mayoría de los libros, y el opuesto, es decir, la parte que no está dentro del intervalo de confianza, a eso se le llama alfa, que se llama nivel de significancia. Eso es como los extremos. La alfa está compuesta por los extremos. Beta constituye lo que está en el centro. Entonces, y generalmente el valor de la beta, mírenlo aquí como lo dice, varía entre 0.90. En la mayoría de los estudios estadísticos, beta pues, se ha establecido o calculado dentro de ese rango. Y el alfa, que es el nivel de significancia, que es la diferencia del 1 menos beta, entonces alfa está entre 0.10 y 0.01 y 0.10. Por eso ustedes van a oír siempre, bueno, yo diseñé esta muestra con un nivel de confianza del 95%, ese 95% lo que está diciendo es que entonces usted usó un alfa de 0.05. Recuérdese que no es lo mismo el alfa, es decir, el nivel de significación, que el error, porque ahí generalmente es un mezclado que dice que yo usé mi muestra con un nivel de significación de 5% o 0.05 y beta igual a 0.95, que sea así es que, porque suman 1 entre los dos. Entonces ellos dicen ahí que el error es 0.5 y no, eso no tiene nada que ver una cosa con otra. El error es la diferencia entre el valor del parámetro y el valor de la estimación que me dio la muestra. Eso es el error. El nivel de significación lo que me mide es la proporción de todas las muestras posibles que van a estar fuera del intervalo de confianza. O sea, van a dar un resultado fuera del intervalo de confianza. ¿Cómo hago esa cosita bien hecha? Bueno, imagínense que eso está bien. Entonces, aquí, en este valor, aquí te ve ahí, hay un valor y aquí hay otro. Todo lo que está por debajo de la gráfica, eso vale 1, todo, porque todo eso es el 1. Entonces, esto que está en el medio aquí, esta parte, déjame cambiar el color. Este espacio que está aquí es beta. No se cambió. Eso es beta ahí. O sea, eso vale por lo general 0.90, 0.95, ese espacio que está ahí. Si nos vamos a una distribución normal. Entonces, este pedazo que está de este lado, aquí, y estos dos sumados son los que me dan el alfa. Es decir, que la mitad de alfa está de este lado, aquí está alfa entre 2, y de este lado está alfa entre 2 también. Entonces, por eso es que debe que dice que 1 menos alfa, sí, pero es que yo sumo los dos pedazos de alfa y eso me da un alfa. Entonces, sumado con beta, me da 1. Y por eso es que beta es igual a 1 menos alfa y alfa es igual a 1 menos beta y beta más alfa igual a 1. Y esa es lo que pasa. Eso. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que manejarlo cuando estamos haciendo una estimación por intervalo. Nos estamos preparando para ella. O sea, no cojan prisa. Eso es lo importante, que se tenga la concepción primero antes de eso. Todo eso es la misma cosa, convirtiendo ya la variable en z, la z, eso para dar un ejemplo, la z va a dar entre menos 1.96 y 0.96, eso en la tabla normal vale 0.95. Eso no cogen prisa. Entonces, tenemos por aquí, seguimos, esta es la fórmula para obtener ese valor que vimos allá arriba, que se obtiene con esta que está aquí. Eso. Pero vamos a ver el ejemplo real. Y aquí está la fórmula de determinar el intervalo de confianza para un promedio. Eso es lo que vamos a ver aquí. Dice intervalo de confianza para el promedio. Entonces, para el promedio de la población, porque ese es el que se está estimando. O sea,
no se hace un muestreo, no se diseña muestra para para hablar de la muestra, no es para yo hablar de lo que pasa en la población. Y eso requiere que yo maneje en la concepción de traspasar en base a la muestra a lo que sucede en la población. Siempre eso. Entonces, para calcular el intervalo de confianza, recuérdense que el intervalo de confianza es beta. Ahí lo pongo ahí, que se ve en blanco. Mírenlo ahí. Ese espacio que está ahí es beta. O sea, lo que le dice es que esa zona de ahí le mide la probabilidad de que un resultado muestral esté aquí entre este valor, que yo le voy a poner una X1 aquí, entre X1 y X2. O entre A y B, como dijimos ahorita. Entonces, es la probabilidad de que una muestra me dé dentro de ese, un resultado dentro de ese valor, dentro de ese rango, eso es beta. La probabilidad de que esté fuera, eso es alfa. También se dice, cuando yo establezco ese beta en el diseño de la muestra, lo que yo estoy diciendo es que de todas las muestras posibles, si yo pongo beta en nivel de confianza de punto, por poner un ejemplo, punto 97, y si yo establezco eso ahí, entonces lo que yo estoy asumiendo que de todas las muestras posibles, tamaño n, el 97% me va a dar un resultado dentro de ese rango. Pero hay gente de mala suerte, hay gente que lo piensa así y cuando va a la realidad, el resultado le queda aquí afuera. Entonces ahí usted está tomando una muestra que no explica lo que se espera en la población. Y eso es lo que pasa. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo se hace un ejercicio de eso, pero veámoslo despacio, yo voy a explicar despacito. Ahí está la gráfica otra vez, aquí está otro concepto que se llama error estándar, que cómo se define, ahí lo leen. Entonces, aquí está un ejemplo. Vamos a tener datos de verdad, en crudo. Por ejemplo, aquí se dice que se tomó, voy a limpiar la pantalla de todo eso rojo ahí para que lo vean limpio y puedan entenderlo. Yo asumo que ustedes son personas que no necesitan hacer un cálculo manual para entender algo, ustedes entienden. Ustedes falta la conciencia. Vamos a entender aquí. Aquí dice que se tomaron 45 personas. El ejemplo es arbitrario, o sea, tomen la metodología, no necesariamente el dato, porque yo no sé con qué trabajan ustedes. Si lo supiera, entonces ahí sí fuéramos con muestra de lo que ustedes hacen. Pero bueno, aquí se tomaron 45 personas. Ahí hay 45 datos, eso fue una muestra de 45 personas. A cada persona se le midió la depresión. Ustedes saben que hay gente que deprime mucho, todos el mundo se deprime, pero unos más que otros. Bueno, por eso ustedes ven que hay unos que llegaron a medir 20, esos datos por suerte están organizados, pero no necesariamente eso hay que tenerlo. A cada quien se le midió la depresión. Entonces, en base a esos datos se calculó la varianza. Mírenla aquí. Ustedes saben calcular la varianza, no hay que enseñarles nada de eso. Se calculó la varianza. Se calculó también el promedio de la depresión y eso dio 14.5. Es decir, se tomaron todas las depresiones, se sumaron y se obtuvo la depresión promedio. Son 45, ¿verdad? Esa varianza me llevó aquí a la desviación estándar, que es la raíz cuadrada. Eso lo vimos allá en la parte descriptiva. Recuerden que ese módulo de estadística descriptiva en principio no estaba contemplado en este curso. Pero yo le decía al doctor que es complicado para una gente que nunca se ha metido en eso, siendo sabe de dónde salen las cosas, y aquí le estamos hablando de varianza y moda y cosas de esas, y sabe lo que le están hablando. Entonces es importante siempre darle un repasito ahí
de lo que ya ellos saben. Y eso es lo que hicimos. Ese primer módulo era un repaso. Entonces, vamos aquí a enseñarlo paso por paso. Se requiere calcular el intervalo de confianza para la depresión, pero aquí se usó, vamos a darle para atrás, para ver las 45 personas. Entonces yo voy a ver cómo se usó el beta. Bueno, aquí está el beta. El beta, pero eso es que yo me lo sé, por eso está, es que está aquí ya, 1.96. Ese 1.96 pertenece, es el que tiene para un beta igual. Lo podemos ir a buscar en la tabla normal para que ustedes lo vean que sí sale. Y 0.95, ese valor beta que se usó ahí es 0.95. Con esa beta yo entré, o quien fuera, a la tabla normal, que ustedes la tienen, y ahí inclusive se le dio, estaba anexada en el último módulo. En la tabla normal, si usted entra a esa tabla y busca el valor de Z correspondiente a 0.95, el valor de Z que le corresponde a ese es 1.96. Entonces, ese 1.96 es el que va aquí, porque siempre le dicen que use un nivel de confianza de tanto, siempre dan el nivel de confianza que es esto. Entonces ese nivel de confianza, yo tengo ahora que irme a la tabla Z, a la tabla normal, a buscar ese valor. Eso es si la muestra que está utilizando es grande y conoce elementos de la población. Si no lo conoce, entonces no puede. O sea, tiene que permitirme calcular esos 3 elementos que yo puse en amarillo ahí. Si yo no tengo eso, entonces cuando yo uso beta 0.95, que me da 1.96, es porque estoy usando, esto es la Z, que lleva el intervalo de confianza. Voy a dar para atrás, voy a ir a buscar la fórmula. Y se la voy a poner ahí. Entonces, eso es Z. Entonces, vamos a buscar la fórmula del intervalo de confianza, fórmula teórica, porque aquí ya está aplicada. La fórmula teórica del intervalo de confianza está aquí atrás. Si le quitamos la probabilidad, lo que está entre el cochete, ese es el intervalo de confianza. Entonces, yo lo voy a poner aquí al ladito para que vean los pasos de la aplicación. Entonces, podemos ponerla ahí. Vamos a quitarle las probabilidades esas para que no me esté molestando eso. Yo tengo una imagen, pero yo le voy a dar desde aquí. Y le voy a decir, llévate todo eso hasta ahí. Y llévate todo esto de este lado. Hay que tener un dedo bien preciso para eso. Y ya. Ahora sí. Que se quitó la PDX esa que era. Bueno, ahora vamos a irlo poniendo elemento por elemento. Aquí tenemos el promedio. Mírelo ahí. Ese es el promedio de la muestra que aquí dio, mírelo aquí, 14.5. Mírelo ahí, por el promedio. Eso lo dio la muestra. Luego va Z alfa entre 2. Esa es la Z que buscamos en 1.96 en la tabla. Entonces dio 1.96. La deviación. La deviación es 4.3. Es lo mismo que este maquito que está aquí. Es la misma cosa. Entonces, eso es. Raíz de n, mírela ahí. ¿Dónde está? El menor que hay, mírelo aquí, la mu, mírela ahí, porque la mu en este caso le estaba midiendo el promedio de la población. Y de este lado es lo mismo, lo único que aquí está restando de este lado y de este lado está sumando. Esa es la diferencia entre lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda. Aquí está ya dado con valores. Aquí ya quitamos las letras. Mírenlo aquí, la deviación. Este es el 1.96 que ya viene de la fórmula, lo pusimos ahí, pero eso cambia porque eso depende del beta que le den y con que se trabaje. La mu se queda ahí porque ese es el estimado. Entonces, si hizo esta operación que está de este lado, usted lo usa con su calculadora ahí
y se hizo esta fórmula que está de este lado y lo usa con la calculadora y eso le dio estos resultados que están aquí. Lo que está a la izquierda dio 13.24 y lo que está a la derecha dio 15.76. Ah, pues eso es lo que le está diciendo a usted, que el valor de la depresión promedio de toda la gente, de la población, pero estimado a través de una muestra de 45 personas, esa depresión oscila entre promedio. El promedio no es la depresión, porque hay gente que tiene depresión más bajita que esa y más alta que esa. Se lo vieron en la muestra que hay de 20 y de menos de 20 y menos de 13. Entonces, eso es el promedio de la población. Él oscilará dentro de ese rango. Entonces, cuando yo vaya a hacer mi teoría de una decisión, de buscarle salida a la depresión, para mejorar eso en la población, entonces yo tengo que saber que el valor de la depresión de la población oscila dentro de ese rango. El promedio, el valor de la depresión promedio, es decir, que si yo cogiera muchas muestras tamaño 45, entre todas ellas, el valor promedio de la depresión va a dar eso. Hágase de cuenta que esto no es la depresión. Hágase de cuenta, pensándolo en el mundo de ustedes, que eso es, ¿qué variable podría ser? El número de horas extra que trabaja la gente, no sé. Entonces, si yo tengo una muestra de 45 personas y a cada quien le mido la hora extra, entonces yo puedo determinar en base a una muestra cuál es el valor promedio de horas extra que se le paga a los trabajadores. O sea, el método es el método. La aplicación depende a qué usted se lo vaya a aplicar. Eso lo puede hacer con el ingreso, con la edad, con cualquier variable cuantitativa que usted esté estudiando. Puede hacer eso. Pero, vuelvo y les reitero, un problema que tiene la estadística es que la estadística no tiene área de aplicación. Ya lo dijimos ya. Por ejemplo, si usted estudia contabilidad, usted sabe lo que va a hacer. Todo el mundo sabe lo que es un contable. Si usted estudia economía, es medio confuso. No hay tanta gente que sabe lo que hace economía. Si usted estudia sociología, tampoco. No hay tanta gente que sepa qué hace un sociólogo. Si usted estudia derecho, sí, la gente sabe qué hace un abogado. Si usted estudia ingeniería, la gente sabe lo que hace un ingeniero. Si usted estudia medicina, la gente sabe lo que hace un médico, pero hay áreas que no se saben. Entonces, la estadística le pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no sé qué va a hacer un estadístico. Cuando el estadístico estudia estadística, usted no sabe lo que va a hacer, en qué él se va a desenvolver. Ahora, sí él, metodológicamente, sí sabe lo que él hace, donde quiera que caiga. Él sabe, si yo fuera a trabajar a cualquiera de esas instituciones donde usted trabaja, nada más dígame qué es lo que se hace aquí. Tal cosa, está bien. Dale. Eso es lo que hace aquí, está bien. Vamos a evaluar cuáles son los procesos que participan para hacer lo que finalmente ustedes hacen. Porque las instituciones tienen objetivos únicos de cosas que eso es lo que tienen que hacer. Trabajen para eso. Lo demás es apoyo. Pues si ustedes me dejan evaluar todos los procesos que participan para llegar al valor final del objetivo general de su institución, yo sé lo que tengo que hacer. Hoy, porque bueno, porque yo como estadístico tengo toda mi metodología para llegar a medir lo que se requiere para eso. Usted lo que sabe es lo que está haciendo, pero yo inclusive le puedo decir, mira, eso que usted está haciendo se puede mejorar, porque los datos que se registran no son suficientes, no explican eso, los registran mal, la escala que usan no es la correcta. Eso lo sabe el estadístico. No importa en qué área sea, en contabilidad, en economía, en medicina, en biología, en agricultura, en lo que usted quiera. Suéltelo y que él se exige. Es un estadístico, por supuesto, que conoce la E. Si no conoce la E, entonces no puede. Tiene que ir a hacer lo que usted le manda. Y él le va a modificar cosas. Es decir, mire, que por eso usted está haciendo que se vea bonito. Usted ve esa gráfica color que usted le presenta al jefe, oiga bien, esa no está bien. Eso no explica
lo que él quiere aquí, lo que tú necesitas. Eso no obliga eso. Hoy, ¿por qué? Porque hoy hace bien, no sabemos de física nuclear, sabemos de esta cosa. Entonces, por eso te ve que mucha gente trabaja en estadística, pero trabaja con números. Eso es otra cosa. Pero él no puede hacer modificaciones al sistema, mejorar lo que se está haciendo, decir eso es incorrecto, no puede, porque él es de número. ¿Alguien me iba a hablar? Sí, alguien dijo algo en el chat, que dijo, disculpe profesor, mi conexión es inestable. Sí, eso pasa. Si todas las conexiones a internet fueran como la mía, el mundo fuera muy aburrido. Tiene que haber mejores y peores, y iguales que la mía. La mía no debe ser tan mala porque eso tiene muchos gigas y además con una fibra óptica que si me falla yo peleo y le digo claro que miren, ustedes me están engañando. Pero no a todo es igual. Bien. Si todo el mundo fuera como yo, el mundo fuera muy aburrido. Y que había gente donde está. Bueno, no sé si con eso ustedes podrían hacer un ejercicio de eso. Lo que tienen que saber calcular esos indicadores. Debo ir a la tabla normal, a ver si abro el cel, para conseguir el valor de cualquier Z, no importa que elijamos. Como yo dije un arbitrario, para que ustedes vean cómo se llega. Déjenme abrir en la tabla normal para que ustedes vean eso. A pesar de que estaba ahí atrás, porque tengo que abrirla aquí, si yo la tengo ahí en el mismo documento. En el otro, no en este, no es que le pegué, que ustedes, y que le subí, y que ustedes tienen en la mano. Ahí está. Pero vamos, ya vamos para allá, porque es más rápido. Déjame buscarlo aquí en Excel, que aquí yo esa tabla la tengo. En Excel. ¿Dónde está? Déjeme un ratico que la estoy buscando. Entonces, como eso no es de uso mío tan continuo, tengo que buscar el paso. Pero sí está aquí. Entonces, yo les voy a enseñar cómo ustedes buscan cualquier Z, que es el que va en el intervalo. Es el elemento que no dan, porque el error y el nivel de el promedio y la desviación y todas las cosas, eso es cálculo. Entonces, la Z no, la Z usted la busca en la tabla normal, a pesar que tabla normal, aquí dice, ya he hecho muchas tablas. Aquí está una. Aquí está en la tabla normal. Fíjense, esta es la que ustedes tienen ahí, lo que pasa es que la de ustedes estará allá, pero esta es la misma que ustedes tienen ahí en su documento. Vamos a enseñarle, por ejemplo, si ustedes le dieran, como dice allá, le dieron una beta igual a 0.95, que es el número que por lo general la gente común usa en los muestreos. ¿Cómo ellos consiguen la Z acá? Ellos lo que hacen es que sacan 1 menos, eso, así que se busca, 1 menos esto, y dio 0.05, ¿verdad? Esa es el alfa. Ahora lo que hacen es que dividen el alfa entre 2, y eso dio 0.025, porque dividieron el alfa entre 2, el procedimiento que yo uso, para buscar en qué valor, pero no importa qué por ciento yo use, que sea 95, 96, que usted quiera, haga lo mismo. Réstele del 1 aquí, ese que le dé divídelo entre 2, ahora diga otra vez 1 menos ese número dividido entre 2. Y ahora le dio 0.975. Recuérdense que la tabla normal es una tabla acumulativa. Y entonces, con ese 0.975, se fueron para acá, para la tabla, a buscarlo, hasta que lo encontraron aquí, entre todos esos números que ustedes ven ahí. Ellos buscan el 0.975. 0.975, eso es que dije, ¿verdad?
punto, hasta que lo encuentre. Por ahí está, 96, 97. Mírelo ahí. Ahora sí lo encontré. Mírelo ahí. Si usted busca la Z que le corresponde a ese número, mire aquí está el 1.9, ya lo tengo. Entonces, mire cómo apareció. Sumé ese 1.9 de la fila con lo que tenga la columna azul, la columna verde, amarilla, esa que mira aquí, con ese. Y eso ahí, vamos a darle que se vea hoy ahora, eso dio 1.96. Y así ya ellos llegan. Si eso hubiera sido otro número, vamos a poner que la Z, el nivel de confianza que se le dio ahora es 0.93. Mírenlo ahí qué pasó, ya lo calculó. Entonces me dice que el valor de probabilidad que yo voy a usar, déjame cambiarle ese color para que vea que me voy a ir para allá, lo voy a buscar. Ese 0.96500 no lo busco aquí. Yo sé que esa tabla va aumentando. 0.96500, 96, aquí está 96, me falta un chin, 96,700, 562, 485. 96,500, fue que me dio allá, ¿verdad? 96,500, tengo que usar ese porque ese es el que está más cerca, porque tampoco esa tabla tiene todos valores continuos. Pues esa es la Z que yo voy a tener, es 0.80 más, ¿cuál está más cerca de 500? ¿Este o ese? Este está más cerca, pues entonces uso ese. Entonces, eso dio 1.81. Si ustedes se van a una tablita que yo les puse en el documento, ustedes se van a dar cuenta que cuando el valor del alfa, del beta, era 0.93, creo que la Z es 1.81. Así nos encontré. O sea que eso es bien fácil de conseguir. Pero tengo que saber el truquito ese que usé aquí. De primero 0.93, lo voy ahí. Le resté del 1, mírenlo acá. Aquí esa resta la dividí entre 2, mírenlo aquí. Y eso me dio la probabilidad, es decir, el valor de probabilidad. Porque acuérdense que beta es una probabilidad. Entonces me fui para acá y lo busqué. Alguien dirá, ¿y por qué le tuvo que pasar por toda esa lucha? Sí, porque aquí no está el valor directo cuando yo estoy haciendo el intervalo de confianza. Porque esa tabla, la tabla normal es acumulativa. Entonces, yo tengo que buscar es el valor que me, como es lo mismo negativo que positivo, pero yo tengo que buscar es el valor que me dice que de ahí para arriba está la mitad del alfa. Y entonces ya yo sé que por aquí abajo está la menor, pero yo lo quiero es el valor positivo. Bueno, pues lo cogí ese. Yo espero en Dios que alguien haya entendido eso. Usé el Excel ahí porque ahí podías hacer esas operaciones matemáticas. Pero así que se obtiene eso. Y así que lo hacen los software. Bueno, el software tiene más ventaja, que él tiene la fórmula incorporada y él calcula eso. Entonces, el que lo hace manual, para entender lo que está haciendo el software, es que se pasa por esa tabla que yo hice. Inclusive yo, el otro día yo me puse y generé una tabla normal en el Excel yo mismo, porque eso también es una función matemática que genera esa tabla. Bueno, aquí hay otro ejemplo parecido. Aquí este ejemplo es para determinar el tamaño del peso del niño al nacimiento, así que ese es el peso. Por eso de cada ejercicio hay que leerlo primero, antes de marchar. Aquí se tiene, es el peso en gramo de los niños al nacer. Entonces se tomó una muestra de 30 niños. Mírenlo ahí, 30 niños. De todos esos niños se calculó el peso promedio al nacer y dio 2.930 gramos. Se calculó la desviación estándar de esos 30 niños también y eso dio 450. La desviación estándar.
Pues vamos a traer la fórmula de nuevo para acá del intervalo de confianza. Me gusta que lo vean así como está. Vamos a llevar nuestra. Ahí. Que así debe tenerlo siempre aquí. Póngalo ahí. También aquí el ejercicio se hizo con un nivel de confianza de 95% de confianza. Entonces, pues, fíjese que está lo mismo aquí. Aquí está el promedio que me dio la muestra. Aquí está el valor de la Z. Se dice alfa entre 2 porque ustedes vieron que yo dividía ya el alfa entre 2. Entonces, o sea, calculé el alfa y lo dividí entre 2 y por eso que se pone Z alfa entre 2 para que se sepa que el Z que se está utilizando ahí fue dividiendo el alfa que está en las diferentes colas, que también así se llama en estadística. Se le dice un análisis de 2 colas o de una cola. Cuando es de una cola es si se dice mayor o menor, y cuando es de 2, cuando es dentro del intervalo. Siempre miren la pajarito de aquí, que es la desviación estándar. Miren ahí, la raíz de n, que son 30, la mu, que es el estimador, el parámetro que estoy estimando, y de este lado tengo lo mismo que del otro lado, pero sumando. Y eso me está dando el nivel, el intervalo de confianza para el peso promedio de los niños al nacer. Es decir, si yo me fuera a la población de todos los nacimientos, entonces me va a decir que el peso de los niños, el peso promedio de la población de niños al nacer, o sea, el peso al nacer de todos esos niños, le oscila dentro de ese rango, el peso promedio. Pero eso quiere dejar dicho que si yo tomara muchas muestras, todas las posibles, tamaño 30, y calculara de cada muestra de esa el peso promedio de los niños al nacer, cuando yo cogiera todas esas muestras, el 95%, este 95% está aquí, el 95% de todas las muestras posibles me tienen que dar dentro de ese rango. Eso es lo que dice el intervalo de confianza y eso es lo que expresa el nivel de confianza. El intervalo de confianza me da el rango y el nivel de confianza me da la proporción de todas las muestras posibles que se puedan obtener tamaño n. Entonces, de esa n, el 95% de todas esas muestras tamaño n, porque van a ser, se va a llamar m. M es la cantidad de muestras. ¿Sí? Entonces, esa cantidad de muestras tamaño n, el 95% deben quedar un promedio dentro de ese rango. Y a eso que se le llama intervalo de confianza para el promedio. Bueno, aquí le puse esta tablita que ya ustedes la han visto en otra, porque aquí dice que de confianza, de confianza, aquí falta ANSA, ahora sí. Bueno, entonces aquí están los diferentes valores de Z y de beta y de todo el mundo ahí para que usted lo pueda obtener y así se hace. Eso es un resumen de la tabla normal. Sigo ahí para facilitar la vida. Entonces también se estima el intervalo de confianza para el promedio en una población normal y el proceso es el mismo. Pero aquí es cuando la muestra es pequeña. En una población normal con muestra pequeña. En una población normal. Pero la muestra es pequeña. Entonces aquí se tiene que utilizar otro indicador, ya no la Z. Se tiene que usar lo que se llama la T de student. Eso lo mencionamos allá cuando estamos hablando de las distribuciones de probabilidad, de que hay una distribución de probabilidad que se llama student, la T de student, que es una distribución, y esa distribución de probabilidad se usa para calcular intervalos de confianza y hacer pruebas de hipótesis y todo ese tipo de cosas. Pero cuando las muestras son pequeñas, específicamente, cuando la muestra
son menores de 30 elementos. Inclusive ya eso casi no se utiliza porque en la mayoría de los estudios que la gente hace, las muestras son grandísimas. Entonces, siempre se usa la Z porque se entiende que tan pronto las muestras son grandes, entonces la distribución muestral, que es otro concepto que tiene que manejar, ya es normal. En la TED Student es normal, sí, pero entiéndase que hay que tomar muchas muestras tamaño N para que va a ver eso. Entonces, la TED Student es una distribución de probabilidad que la desarrolló un estadístico ahí, matemático, quien él no se podía identificar porque trabajaba para una institución, entonces no podía escribir a nombre de esa institución. Es como, por ejemplo, ustedes que trabajan en instituciones del gobierno, hay todo lo que ustedes hagan ahí, no lo pueden poner a nombre de ustedes, porque eso es el gobierno que está pagando para eso, y el que paga es el dueño. Entonces, él le pasaba eso mismo, entonces para que no lo identificaran, le puso la TED Student, con su nombre exacto. Pero bueno, entonces, la TED Student, cuando usted hace todas sus muestras posibles, también genera una grafiquita como esa, como si fuera una normal, y entonces se usa para calcular el intervalo de confianza. Creo que por aquí hay un ejemplo de eso. Mírenlo aquí. Aquí vamos a limpiarle la pantalla para que lo vean. Es importante que sepan, señor. Yo sé que algunos de ustedes dirán, yo quiero verlo hecho, que me lo tengan, que me lo enseñen haciendo. Para hacer eso, porque todos ustedes han visto hasta ahora, en estos días, en este poco tiempo de mes que hemos estado juntos, todo eso, ya fueran un estudiante de estadística y él llevara hasta ahora 4 materias, liderando eso, y cada una de ellas es un semestre. Por ejemplo, el que estudia política básica, que fue el primer módulo que vimos, eso es una materia. Por lo general, los profesores casi ni la terminan porque es bien larga y eso hay que practicar mucho. Y entonces yo casi no la termino. Porque además lleva otros temas que ustedes lo vieron ahí. O sea, estadística básica, se estudian temas que ustedes no vieron. Por ejemplo, se estudian índices de precios, se estudian inflación, se estudian cosas que no les explicamos. Entonces, eso va. Entonces, eso dura mucho tiempo. También la probabilidad de que ustedes le pasamos por el lado, si mire, por ahí se habla de probabilidad. Eso para estudiar estadística se estudia en 2 materias, nada más, de probabilidad, porque hay que aprenderse. Y cada cosa de eso hay que demostrarla. En estadística no se come eso, de que no, que la Z es así, no. Tiene que demostrarme que eso es así, con teorema. Entonces, por eso yo dura más. Y por eso aprenden más detalles, porque ustedes lo van viendo para aplicar nada más. Entonces, aquí está el ejemplo. Aquí dice que se tomó un promedio del consumo de la población en salud. ¿Sabe que la gente gasta en salud, en cuentos, en pastillas, en cosas que para mantener un estado de salud no óptimo, pero dentro del rango permitido? Porque casi todo el mundo le duele algo. Por ejemplo, a mí me duele la rodilla, alguna vez la espalda y así, porque nunca uno está perfecto. Pero aunque diga, no, yo estoy bien, no, de algo tiene. Después de que el juego está más del sexto hito. Entonces, se tomó una muestra de 27 personas, 27 hogares, sí, hogares, 27 hogares. En cada hogar se le dijo cuánto gastan, se le preguntó cuánto gastan en salud. Entonces yo dije, bueno, mírenme, cada hogar dijo un número. Alguien dijo, nosotros gastamos 100 pesos, otros gastan 3,000 pesos y hogares gastan 20,000 pesos en salud mensual y más. Y se calculó el promedio de gastos en salud. Mírenlo ahí. Entonces, yo me voy a parar ahora a preguntar si ustedes me están entendiendo, porque si no me están entendiendo, hay que darle para atrás.
Y hay que practicar para poder entender, porque si no, no se llega. Entonces, este fue el promedio. Pero también con los mismos datos que ellos respondieron, se calculó la desviación estándar. ¿Ustedes saben lo que es la desviación estándar? Entonces, dice que calculemos el intervalo de confianza para el promedio de la población, pero ahora es utilizando la distribución T de Student. ¿Qué se hizo? Bueno, se calculó el alfa, mírenlo aquí, 1 menos beta. La beta es 0.93 porque ese fue el nivel de confianza que se utilizó. Y eso implica alfa 1 menos beta, 0.07. Entonces, con ese alfa, ahora hay que enseñar la tabla T de Student, que no la han visto. Cuando se habla de la tabla T de Student, hay otro elemento que yo no lo puse, que ahora que me doy cuenta, que es lo que se llaman grados de libertad. Ese concepto lo usan en estadística. ¿Por qué le pusieron así? Yo no sé. Yo lo voy a anotar aquí. Grados de libertad. Y le voy a explicar qué significa eso. Miren, el grado de libertad se calculan así, pero esa es la forma de cálculo. Eso es otra cosa. N-1. Así se calculan los grados de libertad. Por eso es que usted lo ve aquí que dice N-1, eso es el grado de libertad. Mire, bueno, lo dice. Ahora, ¿qué significan, antes de meternos al proceso, los grados de libertad? Los grados de libertad se expresan en la vida teórica y real como el número de elementos que dentro de un grupo usted puede tomar aleatoriamente. Vamos para que lo entiendan. Bien. Si usted tiene 5 personas y lo numera del 1 al 5, así, 1, cojan la lógica, 2, 3, 4 y 5. Usted ve, ahí hay 5 personas, numeradas del 1 al 5. ¿Qué pasa? Yo quiero ver cuánto puedo seleccionar al azar. Como están los 5 en una primera selección, yo puedo seleccionar en la primera, yo puedo seleccionar 1 al azar, supongo que salió el 4. Ya el 4 sale porque ya él salió, está aquí ahora. Eso fue en la primera selección. Bueno, quedan 4. Estos 4 yo puedo volver y batirlo al azar. Y ahora en una segunda selección, que después que lo batí, salió otro al azar y salió el 2. Entonces este número 2 salió. Ya él no pertenece al grupo que él salió. Quedan 3. Esos 3 yo puedo volver y hacer una selección aleatoria. En una tercera selección, de que ya lo hice, ahora salió el 5. Es decir, que van a quedar 2, porque ya el 5 va a salir. Entonces, salió el 5. Quedan 2. Esos 2 yo lo puedo volver a sacar al azar, uno de los 2. Ok, salió en la cuarta selección ahora, que aunque quedaban 2, salió el 3. Bueno, pues el 3 quedó al azar. Salió al azar. Pero este 1 ya no sale al azar. Ya este 1 es automático. Mire, queda usted, arranque. Porque ya ese no saldría aleatoriamente, porque él es el que queda. Entonces ahí no hay que barajar, ahí coge, que se llegue. Entonces, ¿cuánto yo pude seleccionar al azar? 4. Bueno, pues estos 4, a eso que se le llama grado de libertad. O sea, al número de elementos que dentro de un grupo yo puedo tomar aleatoriamente, porque me va a ir disminuyendo y cuando quede 1, ya yo ese 1 no puedo. Y por eso es que se calcula como N-1. Hay en otros casos que es N-2, porque los últimos 2 ya no se pueden. Por ejemplo, en los análisis de varianza ya los grados de libertad empiezan a cambiar. Depende de cuántos grupos formé, cuántas repeticiones y cosas de eso. Bueno, entonces, para detectar la T en la tabla, este valor que está aquí, eso se fue a la tabla T de Student con este 26 que está aquí, que eso me midió la fila, que eso yo lo encontré en la fila aquí, ¿verdad?
Aquí está la fila hasta que llegué a la línea 26. Aquí llegué a la línea 26. La T de estudio. ¿Y cómo obtuve este número? Bueno, como me dijeron que es como un alfa sobre 2 de 0.035, ese lo busqué en la columna aquí. 0.035, ese es el alfa entre 2. 0.035. Mire que él le dice T alfa entre 2. Usted lo ve ahí, mire ahí. Entonces ese alfa entre 2, porque era 7 primero, entonces dio 0.035. Entonces lo que hicimos fue que bajamos por esa columna, vamos a ponerlo color rojo aquí, bajamos por esa columna, porque hay varias columnas, por esa columna aquí, y nos fuimos por esta fila, y el valor que está ahí en la intersección, ese es la T de student de la tabla, este que está aquí, ese 2.87. Hay veces que en la tabla usted no encuentra este número, entonces tiene que coger el que más se le aproxime. Hay otra gente que lo que hace es que hace una interpolación para buscar el valor más cerca, pero aún así están un poquito separados de la verdad, porque la T de student no es una función lineal. Entonces la interpolación no debe hacerse a través de regla de 3. Tiene que aplicar la fórmula de la distribución. Entonces lo que hacemos es que se coge el más cerca, que como quiera estamos cometiendo el mismo error. Entonces se tomó el que apareció más cerca de este valor. Si no apareció el 2.05, apareció el 2.025, 2.05, la columna que estaba más cerca, esa fue la que se tomó. Entonces se obtuvo la T tabulada. Ya lo veis. Pues esa T se sustituyó aquí. Mire cómo empezamos. El intervalo de confianza tuvo así. Esta es el promedio. Míralo ahí, es en 1763. Míralo aquí. La T de la tabla, mírela ahí. El signo de restar es ese que está ahí. Eso se ve con los ojos de la cara. La desviación estándar, mírela allá arriba, el 246. Ese signo de dividir, míralo ahí. O sea que eso está hecho para que lo vea cualquier persona que tenga ojo ahí. La N27, sáquele la raíz cuadrada y póngala ahí. Y eso te dio toda esa operación de este lado. Eso es aritmética. Le dio ese que está aquí. Ese es el límite inferior del intervalo de confianza, es decir, el valor crítico, así se llama. Y de este lado se hizo lo mismo, pero en vez de estar restando es sumando y dio este que está aquí. Toda esta operación que está ahí, usted lo hace y le tiene que dar un valor parecido a ese ahí. Entonces, ahí se hizo el intervalo de confianza, pero utilizando, en vez de la normal, la tabla normal, usando la tabla T de student. Entonces, esa tabla T de student, que está ahí, yo le puedo enviar a Ramón Pasada también para que dispongan de ella, se usa así. El que maneja eso con software estadístico ya no necesita esta tabla porque el software tiene adentro la función que genera eso. Entonces ya él le da ese valor. Te dice es significativo, no, el intervalo de confianza es tanto, porque él lo calcula. Pero es como le estoy diciendo, nosotros lo que enseñamos no podemos enseñar con un software. Si queremos a alguien para que lo use, si se le enseña con el software. Ahora, si queremos a alguien para que lo sepa, entonces que se hace para que él sepa lo que de hoy está saliendo cada cosa. Y lo hacemos con software también, porque yo no le voy a ese ejercicio a nadie manual. Que si usted me manda a hacer un trabajo estadístico, yo no es verdad que voy a poder hacer eso con calculadora, ni con Excel, nada de eso. Eso es un software que hace eso. Pero yo sé lo que el software está haciendo. O sea que cuando el software me tira algo extraño, mira, ahí hay algo que no anda bien. Bien. Pues la conclusión es la siguiente. Dice que el gasto promedio en salud de la población oscila entre 1.670 pesos y 1.865 pesos. En ese rango está el valor real del consumo en salud de la población. Así se dice.
Entonces, así se hace eso y se aprende a calcular el intervalo de confianza para un promedio. Eso es lo que hemos visto hoy nada más. Yo sé que algunos quisieran verlo con la tiza. Como complicado. Cuando ustedes estén estudiando eso, tienen que ser curiosos, estudiar, saber de dónde está saliendo cada cosa, porque y lo que no sepa y ve un concepto que usted no se sabe, entonces tiene que ir a investigar qué significa ese concepto, porque si no, usted va a hacer cosas mecánicamente y eso no se puede. Bueno, también se calculan intervalos de confianza para otros indicadores, por ejemplo, un porcentaje, vamos a suponer, nosotros tenemos el desempleo en República Dominicana. El desempleo ahora, que lo que se mide, lo que se llama el desempleo abierto, es alrededor de 0.07, por ahí que anda el desempleo abierto. El concepto, no sé si lo necesitan, pero por ahí que anda. Eso es lo que... espérate. Esa es otra cosa. El desempleo, que es una proporción así, lo ponen en porcentaje, ¿verdad? Eso es de la población PEA. Y recuérdense que eso no mide el desempleo, ¿no? Ese es otro concepto errado, que cuando usamos ahí la gente dice, no, porque hay un alto desempleo. Y que no debe decirse desempleo. Porque el desempleo aquí es altísimo. Esto lo que mide es la desocupación, no el desempleo. Hoy, ¿por qué? Porque la desocupación, y eso lo hemos dicho otra vez, en lo que se refiere al porcentaje de personas que durante un periodo de referencia no hizo ninguna actividad productiva. Ese tipo está desocupado. Ese no tuvo ocupación. El desempleo es la proporción de personas de la población económicamente activa, porque tiene que definir esto primero. ¿Qué proporción de la población económicamente activa no está empleada? Pero el empleado es el que tiene un patrono que lo guía, que le tiene un horario, un salario fijo y reglas ahí. Pero no todo el ocupado tiene reglas. Hay ocupados que hacen lo que da la gana y trabajan el día que quieren y así, porque yo no son ocupados, pero yo no soy empleado. Entonces, si hablamos de desempleo, el desempleo es altísimo, porque aquí no hay tanta gente empleada. Ahora, ocupada sí hay mucho, porque casi todo el mundo vive de algo. Entonces, bueno, ese concepto tal vez no importa a ustedes, pero sí, cuando ustedes estén hablando por ahí en cualquier presentación estadística o económica, definan bien a qué le están llamando las cosas. Porque el desempleo es una cosa y la desocupación es otra. La población económicamente activa es una cosa y la población en edad de trabajar es otra. Entonces, dentro de la población económicamente activa, el que no está ocupado en nada, ese es un desocupado. Pero hay gente que están ocupados, pero no están empleados. Entonces, esos son desempleados. Entonces, el fin del gobierno no es buscar empleo, no, es buscar ocupación. Porque hay gente que no coge empleo, muchísima. Hasta yo ya casi estoy en eso. No empleo. Porque no me gusta ya, no estoy mandando, no estoy en eso. Tiene que ser un empleo atractivo, así que valga la pena, porque también no podemos decir que nada no queremos. Esto depende lo que se ofrezca. Entonces, sí, eso. Entonces, si yo tengo el desempleo, como le llaman, la desocupación medida con esta forma, con este valor, entonces yo puedo calcular, porque eso es en promedio, esa es la desocupación promedio. Estoy hablando así en ese término para que me entienda todo el mundo ahí. Esa es la desocupación promedio. Pero en muchos grupos la desocupación es 0 y hay en otro grupo que es 20. Entonces, en promedio hay que dar, o sea, 0.20, ¿me entiendes? En promedio hay que dar 0.7. Entonces, yo puedo determinar el intervalo de confianza en la población real que
está desocupado. Entonces, eso se calcula con esta formulita que ustedes ven aquí. Miren qué elegante se ve. Así se calcula el porcentaje, por ahí a medio, que no se ve ahí, pero ahí va la P real. Y estos son los límites. Con esto se calcula el límite superior y con esto el inferior. Entonces, ese intervalo de confianza se va a estar expresado es así. La P, esa es la P real, ese es el indicador promedio. Entonces, el rango en que eso va a variar, eso va a estar aquí entre una P2, que sería el límite superior, y aquí me va a dar, y de este lado tendría una P1, que es el límite superior, inferior, dentro del cual se encuentra el valor o la proporción de personas desocupadas. Entonces, fíjate que esta P tiene un 1 y esta tiene un 2 y el real está aquí en el medio. Eso es por hablar del desempleo. Entonces, de la desocupación. Porque hasta a mí se me va la lengua y lo digo mal, porque como no he metido esa frase, uno ya lo dice automático. Entonces, eso tiene un ejercicio por aquí. Aquí está la fórmula, mírela ahí ya con su P en el medio. Ahí está la P, mírela ahí, déjame borrar la pantalla que la vean los que ven menos. Y casi ya lo voy a liberar para hacerle preguntas, porque que también ustedes pasan día callado ahí. No sé si que se duermen o se acuestan o ponen la computadora ahí y se van a beber por colmado, yo no sé. No, estamos activos. Bueno, aquí está la P. Esa es la P que les decía ahorita, que usted ve que no tiene sombrerito. Las de las muestras le ponen un sombrerito como aquí. Mírala ahí y mírala aquí. Aquí se usó otra vez de nuevo el 1.96 que pertenece a la beta 0.95, porque aquí se va a usar la normal. A ese punto 95 en beta le corresponde en la tabla normal una Z igual a 1.96. Entonces así es. Pero que se mete en ese mundo, eso da sabor a hacer los ejercicios. Usted se pone a hacer un análisis estadístico con todo ese tipo de cosas y eso lo estimula. Entonces, aquí este 3 hay que echarlo para allá. Ahí quedó. Entonces, y este ejemplo 3, todo puntico como que no van ahí, dame más. Entonces, con esa fórmula se calcula el intervalo de confianza para el porcentaje, hasta aquí que voy a llegar, Pues vamos a aplicar la fórmula. Aquí vamos a limpiar la pantalla para que se vea todo bien y ustedes entiendan. Está en su documento eso mismo que yo le subí al portal. Bueno, aquí se midió, ¿qué es lo que mide? Riesgo de prevalencia en factores de riesgo. Ese ejercicio porque yo lo copié, no fui yo que lo puedo hacer todo uno a uno, nunca acaba. Bueno, pero aquí se encontró el riesgo, se midió a través de la hipertensión, así fue. Aquí se tomó una muestra de 412 mujeres, mírenla ahí. Mujeres mayores de 15 años. La hipertensión siempre está en los mayores. Entonces se encontró que un 17%, un 17.7% de las mujeres mayores de 15 años en esa muestra eran hipertensas, o sea, tenían problemas cardíacos. Entonces se usó un intervalo de confianza, pero con un nivel de confianza de 95%. Eso no está bien dicho, pero esa es la idea. Entonces, eso en la región metropolitana. O sea, la población de donde se tomaron las 412 mujeres son las personas que viven en la zona metropolitana. Ustedes saben que mientras la urbanización aumenta, en las zonas metropolitanas, la proporción de personas hipertensas y con dificultades mentales, eso aumenta. Porque en los campos la gente vive
un poquito más en paz. Pues, como ya sabemos el nivel, el Z en la tabla normal, que pertenece a punto 95, ya se puso cómodo ahí. El punto 17 ese que está allá, mírelo aquí. Lo único que se quita es el por ciento, ahí se pone en valores reales. Se aplicó la fórmula, mírelo ahí, esa es la P del punto 17. Este es 1.96, mírelo ahí. Esta raíz cuadrada, mírela ahí. El punto 76S, mírelo ahí adentro. El 1 menos fulanito, mírelo ahí. Dividiendo entre la N, mire la N ahí. La P, mírela aquí. Esa es la P que se está estimando. Ese es el parámetro. Y del otro lado tengo lo mismo, pero sumando. Y la diferencia de este símbolo, que aquí es sumando. Y de qué lado era restando. Pues se hizo esa operación con calculadora o con Excel, como usted quiera, y eso le dijo que estaba dentro de ese rango. Ah, pues que yo llegué a saber. Yo llegué a saber que la proporción de mujeres hipertensas en la población femenina, valga la redundancia, es la proporción de mujeres hipertensas en la población oscila entre 13.9, de punto 13.9 y punto 21. Ya yo sé eso, con un nivel de confianza en el discurso. O sea, tengo para decirle que si yo tomara muchas muestras tamaño 412, este 95% me dice que el 95% me va a dar un resultado dentro de ese rango. Ahí lo paro hoy, ya no voy a hablar más, porque no quiero que se me aburra. Y entonces aquí vamos a bregar después con el intervalo de confianza para la varianza. Ahí tienen que entrar con otra tabla, otra cosa. Esto solo se hace usando la Z, eso que acabamos de ver. Entonces, pero no le puedo mandar a ese ejercicio de eso porque les puse otros allá y hay gente que está atrasándose ahí porque no entregan los ejercicios. Y se le van a acumular y se van a un lío ahí al final. Cuando se le dé reporte general a la doctora ahí, yo mire, esto nunca entregaron trabajo, eso bótelo, que no entregan, eso no lo subieron bien, esto participaron, estuvieron ahí en la clase, hacían ejercicio, pero no trabajaban bien. Entonces, no queremos eso y por eso hoy no le voy no le voy a dejar ejercicio hoy porque quiero que terminen lo de aquí, lo que tenga ya. Le di tiempo, ahí le puse que tienen derecho a terminarlo, creo que la otra semana, porque hay gente atrasada y ahí va a haber que abrirle la fecha para que puedan volverlos a subir. Son la hora aquí en mi computadora, no la tenía ahí, no sé. Vamos a ver si se ve, no sé. Bueno, son las 50. Entonces, yo quisiera, porque el otro ejercicio no me da para el tiempo para explicarse de la prueba de varianza, del intervalo de confianza de la varianza, porque hay intervalo de confianza para todo. Si ustedes, por ejemplo, calcularan una ecuación, vamos a poner que usted calcula una ecuación simple, así, que igual, eso lo analizan los econometristas y los análisis multivariado y todas esas cosas, estudian eso. Entonces, si usted calcula una ecuación de esta manera, y esa ecuación tiene un comportamiento gráfico como este, así, digamos que ella crece así, y esa es la ecuación, esa línea recta así, eso tiene un intervalo de confianza que depende también de los factores que usen, que cómo hacer. Se ve como se debía para abajo, así, ¿verdad? Y a medida que la recta aumente para allá, eso va a ir abriendo más. Así. Pero lo mismo tendría por aquí arriba también. Y se va a ir abriendo ahí, igual también ahí, se va subiendo así. Y a la larga, usted va a tener un intervalo de confianza para la ecuación esta que estaría representada por esa línea. Pero no todas las ecuaciones matemáticas son rectas. Hay que son curvas, otras son bien curvas, ¿sí? Por ejemplo, así.
Bueno, entonces todo eso tiene su intervalo de confianza, cualquier cosa, y la varianza y todo. Pero ya eso requiere un curso de estadística, cualquier queja, duda, comentario, contradicción, explicación, agregado que tengan ahí, lo pueden hacer ahora. Estoy a su disposición. También sobre los ejercicios que están haciendo, los que tienen algunas dificultades, también me pueden escribir directo a mí. Mire, tengo tal problema con el ejercicio tal. Entonces yo le explico, porque a la larga el único fin que tenemos no es que aprendan, pero que sí entiendan. Porque el que entiende, ya él camina solo. O el que no entiende, oye, ni camina, ni avanza, ni nada. Y perdió su tiempo. Y yo estoy aquí con ustedes, dedicando estas 2 horas cada día que nos toca. Pero lo más que quiero es que ustedes entiendan lo que van a hacer, cómo se maneja la estadística, que tengan una idea de que si les interesa estudiar estadística como carrera, que tienen que estudiar un poquito más de matemática, por supuesto, pero el objetivo es ese, no es que yo venga aquí a hablar con ustedes, eso no me sirve. Lo que me sirve es que mañana, algún día, yo vea a Kirsis hablando de estadística por la televisión y haciendo presentaciones de alto nivel en su institución o qué sé yo, en las Naciones Unidas, cosas así. Pero para eso tiene que entender lo que está hablando, porque si no, se le van a ir muchas cosas, muchas palabras, frases incorrectas y va a tomar decisiones que no son ciertas o no se toman así. Entonces, y así no lo quiero. Hablen, quéjense, critiquen, contradigan, comenten, hagan lo que ustedes quieran. Tienen unos minutos para esto. Quedan 6 minutos. Prenda la cámara, ya, prenda, que se vean ahí, que están ahí. No tenemos cámara, profesor. Voy a quitar la grabación porque ya no es necesario. Se fue. Ahora le doy ahí.